Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sepa la mañana qué día es hoy, pero estoy muy contenta de recibir en este espacio al abogado José Luis Yepes, que vamos a trabajar el día de hoy un tema que es muy importante, que es el tema de la prevención de la violencia escolar entre pares. Y bueno, entre pares hablamos de chiquillas y chiquillos. Sí, mi estimado abogado. Sí. Fíjate que hace algunos meses hubo un caso muy espeluznante en México que, bueno, no solamente es ese caso, ha sido varios casos que nos han alarmado, pero este en particular de una chiquita que se llama Fati, que fue arrojada del balcón de uno de de una escuela que tiene pues estas escuelas federales que tienen ciertas condiciones en el espacio, y entonces pues fue agredida por una de sus compañeras solo porque le gustaba un grupo de K-pop, y eso pues nos manda a reflexionar a nuestras casas qué tipo de chiquillas y chiquillos estamos enseñando, educando y además construyendo en esta sociedad. Bienvenido, mi querido abogado. No, hombre, gracias, Itzi, qué agradable espacio y estar el día de hoy contigo. La verdad es que es un gusto volver a coincidir en otro espacio más de trabajo. Y sí, la verdad es que es un tema muy importante. Me parece que es un tema en el cual tenemos que poner mucha atención, no solamente como parte educativa, sino también desde casa como padres de familia para atender este tipo de situaciones que se pueden presentar eventualmente en las escuelas. Y fíjate que a mí me llama mucho la atención porque desde que la presidenta Claudia Sheinbaum entró a ser presidenta de este país, hablaba de la educación hacia las infancias, hacia las adolescencias, y que tenía que ser una educación gratuita, pero también tenía que ser una educación más humana. Y entonces cuando hablamos de humanidad se nos olvida mucho a quienes estamos, por ejemplo, en el espacio de la docencia, o quienes estamos como formadores de un niño y una niña, pues construirles, ¿no? Enseñarles valores, principios, enseñarles sobre ciertas restricciones que tenemos que tener, no porque no me guste tu no sé, tu grupo de K-pop o tu grupo de fútbol o tu religión, puedo generarte alguna condición de violencia. Y entonces me parece importantísimo la labor que ustedes están haciendo, tú como consejero del Consejo Estatal de Prevención de la Violencia Escolar. Sí. Creo que tienen una tarea titánica. Sí, la verdad es que es una labor enorme, Sitzi, la que tenemos en el Consejo Preventivo, porque fíjate que a partir de la nueva escuela mexicana, esta corresponsabilidad que tiene que haber entre escuela, padres de familia, alumnos y autoridades educativas, es todo un tema el que se tiene que presentar, un diseño de trabajo que se tiene que estructurar como tal para hablar de convivencia escolar, y en el cual pues se tiene que ver involucrados todos los actores dentro de la escuela, sobre todo escuchando las necesidades que se tienen en cada uno de los centros de trabajo, porque debemos de reconocer que cada escuela tiene necesidades totalmente diferentes y que se tienen que adecuar a través de un programa anual de trabajo o esto que nos ordena, te digo, la nueva escuela mexicana. Entonces sí es un tema bastante interesante, sí, que abarca muchísimo en todos los niveles. Cada uno de los niveles educativos tiene sus necesidades y para ello es necesario que cada una de las escuelas estructure sus protocolos de actuación en caso de violencia. La Secretaría de Educación establece un protocolo como tal para atender casos de violencia que se presentan en las escuelas. Sin embargo, a partir de las necesidades que detecta cada una de las escuelas, pues tendría que hacer adecuaciones a este protocolo. Esto me encanta que existe la posibilidad de adaptar este protocolo que se tiene a nivel estatal, pero también entiendo que es a nivel federal y que cada realidad es diferente. A lo mejor una escuela detecta, pensando que hacen un diagnóstico, ¿no?, de cómo está la situación interna del estudiantado, pues detecta, ¿no?, cuál es la necesidad primaria. Por ejemplo, si tenemos adolescencias en situación de embarazo, pues hay que adaptar este protocolo para atender, ¿no?, estas posibles situaciones, o las violencias derivadas, por ejemplo, de una cuestión de racismo, o otras que tienen que adaptar su protocolo de acuerdo al espacio donde está viviendo la escuela. Y me refiero, por ejemplo, a un municipio que tiene altos índices de marginación, o quiero decir otra palabra, pero quiero que se quede ahí como en el Claro. tintero, ¿no?
Sí, fíjate que obedecemos más a criterios, sí, que vienen desde Secretaría de Educación Pública como tal. Emite recomendaciones mes con mes. Recordarán ustedes estas sesiones de consejo técnico que se hacen el viernes Ujú. último de cada mes. Y a partir de esos documentos de recomendaciones que da Secretaría de Educación, se tienen que elaborar estos documentos. Entonces, el protocolo de actuación como tal, existen una serie de recomendaciones emitidas precisamente por Secretaría de Educación Pública para elaborar tus protocolos de actuación en casos de violencia escolar. Establece también los tipos de violencia que debemos de contemplar nosotros en nuestras instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, que para el caso vienen siendo lo mismo y tienen que atender los mismos criterios en cuanto a materia de convivencia escolar, y a partir de ahí, te digo, empezar a diseñar estos documentos. Sin embargo, aquí en Michoacán, sí te comento que en el año 2012 se publicó la Ley para la Atención de la Violencia Escolar, una ley que viene a regular precisamente la conducta de los estudiantes dentro de las instituciones públicas y privadas del Estado, y que únicamente viene a regular, perdón, la conducta de los estudiantes, y a partir de ahí se publica el protocolo de actuación en casos de violencia, que la verdad para Michoacán viene a ser una herramienta buenísima, porque hay otros estados que carecen precisamente de una normativa aplicable que esté vigente. Solamente existen recomendaciones, no existe como tal una ley o un protocolo. Entonces, en Michoacán afortunadamente tenemos esta ley y este protocolo, y la tarea titánica más bien es que lo apliquen las escuelas, Itzi. Esa es la pregunta del millón. Supongamos que quienes nos están viendo dice, híjole, mi hija o mi hijo ha vivido violencia escolar generada por otro de sus compañeros o sus compañeritas, ¿no? Y entonces ya le dije a la escuela, primero ya le dije a la maestra, y la maestra no me pela. Ya le dije a la dirección y tampoco me pela. Y entonces ahora yo como mamá, como papá, ¿qué voy a hacer? Me voy a agarrar a trancazos, como hemos visto, Claro. ¿no? Con el papá o la mamá de esta pequeña o este pequeño. ¿O cuál es mi tarea como para activar este protocolo y esta ley? Fíjate que las escuelas tendrían que informar a la comunidad escolar, no solamente a los padres de familia, sino a toda la comunidad escolar, al inicio del ciclo, durante estos días de fase intensiva de consejo técnico escolar que tienen las escuelas para diseñar sus documentos de trabajo o la ruta de trabajo con la que van a estar trabajando todo el ciclo escolar. Ellos tendrían que informar al inicio de ciclo a toda la comunidad escolar cuáles son los tipos de violencia que sí es competencia de la escuela y cuáles no. ¿Sabes por qué me parece importante mencionarlo, Itzi? Porque tenemos un fenómeno enorme de problemáticas en las que los padres de familia quieren que las escuelas intervengan, pero no es competencia de la escuela. Un ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, el uso de grupos de WhatsApp. Nos pasa muchísimo en educación secundaria que los chavitos abren sus grupos de WhatsApp, y en los grupos de WhatsApp empiezan a compartir memes, stickers, Photoshop, videos, mediante los cuales vienen a presentar una violencia hacia alguno de sus otros compañeros. Sin embargo, la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado establece única y exclusivamente 6 tipos de violencia que son competencia de la escuela. A través de ese WhatsApp. Sí, a través de ese WhatsApp. Es competencia Uh-huh. de la escuela cuando se presenta en un espacio educativo que es abierto por la institución educativa. No así cuando es un espacio de WhatsApp, Facebook e Instagram abierto por estudiantes. Entonces, fíjate, nos pasó un caso bien interesante en la localidad de Huipana, pegado a Puro Andiro, donde estudiantes de la localidad, estudiantes, y me refiero porque había de todos los niveles educativos, abren un grupo de WhatsApp, de estos grupos que de quemados de Huipana, ¿no? Un ejemplo. Ajá. Y empiezan a compartir contenido de imágenes de compañeras con Photoshop, y se genera todo un movimiento en la localidad, y la localidad pone como foco de atención a la escuela telesecundaria. Entonces, en la escuela telesecundaria nos mandan llamar a nosotros como jurídico, y cuando llegamos y empezamos a revisar toda la documentación, nos damos cuenta que el grupo de WhatsApp era un grupo que habían abierto los chavos. Uh-huh. Los chavos, ahí ni siquiera lo quiero decir como estudiantes, porque eran puros chavos de la localidad, de prepa, secundaria, incluso había chavitos de primaria, de 6º año, donde compartían este tipo de contenido. Y es ahí donde cuando nosotros detectamos eso, les decimos, no es competencia de la escuela. Si es competencia de la escuela documentarlo, será competencia de la escuela emitir recomendaciones, pero no es competencia como tal de la institución educativa resolver. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra la corresponsabilidad con los padres de familia, y ustedes, padres de familia, tendrían que ir a presentar
presentar su denuncia ante la fiscalía y solicitar el apoyo de la policía cibernética para que vean de dónde nace el grupo de WhatsApp y quién compartió y quién elaboró estas imágenes. Entonces, es ahí, Sitsi, donde entra un tema bien importante para las escuelas, que tendríamos que saber diferenciar tanto padres de familia como escuelas, hasta dónde sí es competencia de la escuela y dónde no. Hay una parte que es muy importante y a mí me encanta resaltar algunas cosas en las entrevistas, y es esta parte donde dices, la escuela sí tiene cierta responsabilidad. Claro. Esa responsabilidad no puede la institución decir, híjole, pues es que yo escuché a Yepes decir que como pues a mí no me toca, porque como no hice yo el grupo, pues yo no lo puedo controlar, así es que pues me hago un lado, ¿no? Claro. Lo que tú estás diciendo entonces es, la escuela tiene responsabilidad como autoridad de observar, de agarrar las pruebas que se tienen y entonces ya permitirle o acompañar a las familias, ¿no? A que hagan las denuncias con las evidencias que la escuela tiene. Y eso es muy importante porque luego las escuelas que a lo mejor no saben esto y quedan en un estado de omisión, pues también están cometiendo un error, ¿no? Sí, claro. Es muy importante esto que tú comentas porque esto es del día al día, ¿no? Sí, fíjate que es ahí donde entra la aplicación del protocolo. El protocolo de actuación en casos de violencia escolar en el Estado es un documento publicado en el año 2013 en Michoacán, un documento que consta de 4 etapas. Tiene que ser una detección del caso, que es la etapa 1. La segunda es las medidas de apoyo, que tiene que ver con un documentar el caso. La etapa 3, integración dices, ¿no? De hechos y las medidas de apoyo y seguimiento, ¿no? Que vendría a ser también la 4. Pero fíjate que cuando es competencia de la escuela, hay una pausa que se tiene que hacer en la etapa 2, en la integración del expediente. Una pausa, o es competencia o no es competencia de la escuela. Es competencia de la escuela cuando sí se tipifica dentro de los 6 tipos de violencia escolar que existen o que están contemplados dentro de la ley y de los 5 lugares donde se puede dar violencia escolar. Entonces tendríamos que partir de ahí, ¿no? 6 tipos de violencia. ¿Cuál es? Violencia en las personas, que es toda aquella agresión física, los golpes. Violencia en cibernética, que es toda aquella que se presenta en espacios o plataformas digitales. Violencia psicoemocional, toda aquella que viene a denostar de manera verbal la integridad del otro. Exclusión educativa, que anteriormente lo conocíamos como la ley del hielo. Esto que hace algunos años así lo trabajábamos. Violencia sexual, que tiene que ver con tocamientos entre los mismos estudiantes, y violencia en las cosas, que es toda aquella sustracción de objetos muebles. Importantísimo, 5 lugares donde sí se presenta la violencia escolar y es competencia de la escuela. Dentro de la institución educativa, en el transporte de uso escolar, en actividades escolares fuera de la institución educativa, siempre y cuando estén autorizadas precisamente por la autoridad superior inmediata dentro de la institución educativa. En el uso de los medios electrónicos y en la periferia de la institución educativa, desde que los estudiantes salen de su domicilio hasta que llegan a la escuela y viceversa. Pero este es un criterio que debemos de usar, que es la ruta más corta de la escuela a la casa y de la casa a la escuela, porque también nos ha pasado que muchas ocasiones padres de familia, por el simple hecho de que traen el uniforme, en la tarde andan jugando fútbol, básquet, se pelean, se presenta alguna lesión o algún robo y quieren que la escuela resuelva nada más porque traen el uniforme. Entonces es ahí donde tenemos que saber diferenciar dónde sí es competencia de la escuela y dónde no es competencia, porque es un criterio que le falla no solamente a los padres de familia, sino también a las mismas escuelas les falla. Luego hay ocasiones que yo les digo, bueno, es que se están metiendo en broncas de gratis, porque eso ni siquiera es competencia de la escuela, el que estén ustedes documentando, atendiendo, tratando de solucionar porque le tumbaron el diente a un niño. Les digo, no, tienen que documentar y tienen que emitir las recomendaciones conforme a derecho para que los padres de familia acudan ante las instancias competentes para resolver precisamente las problemáticas cuando no es competencia de la escuela. Eso es sumamente importante porque luego los papás y las mamás nos enloquecemos, la verdad, o sea, ya nos tocaron a la cría, entonces ya voy a enloquecer claro. Y entonces vamos a quemar y vamos a hacer y deshacer y me voy a ¿cómo se dice cuando vamos a quemar a la maestra? Bueno, tú sabes, una expresión claro. Acá muy extraña, ¿no? En lugar de
de hablar mal de alguien, con hechos, con la verdad en la mano, ay, como no me resolvió cuando yo quise, o sea, como yo quería, entonces ahora voy a hacer que todo el mundo la odie, ¿no? Y esa es la parte que como ciudadanía nos queda todavía mucho trabajo por hacer, porque nos da flojera, o sea, tú ya nos estás dando dos instrumentos importantísimos, que si yo como mamá no me pongo a leerlos y llevo a mi hija a un espacio educativo y no me voy a hacer responsable también de el hecho de que mi hija puede también ser una agresora, entonces, ¿dónde queda la parte de la corresponsabilidad de lo que se hace y de lo que tengo que responder, ¿no? O sea, o hacer para que estos hechos dejen de ocurrir. Sí, y fíjate que sobre todo también hay un fenómeno bien interesante en las escuelas, y si recordarás tú, por allá de los años 90, en el año 2000, previo a ello, ¿no? El respeto que se le tenía a los docentes en la localidad o en la ciudad donde estaban habitando, y todas las problemáticas que se presentaban se solucionaban de manera verbal. El acuerdo que tomabas con el padre de familia y el docente era sagrado. Pues no, actualmente nos lleva a que las escuelas tienen que documentar todas las problemáticas que se presentan e integrar un expediente de estas problemáticas o estos hechos que se presentan, porque luego es donde vienen las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, recomendaciones precisamente a partir de las omisiones en las que caen las escuelas por no documentar de manera correcta los hechos de violencia en los que se ven involucrados las niñas, niños y adolescentes. Ahorita me estás haciendo recordar que en algún momento de cuando nosotros nos fuimos a recorrer todo el estado, claro. ¿Te acuerdas? Sí. En este proyecto de prevención de las violencias escolares, de los embarazos en las adolescencias. Menstruación digna y recuerdo otros temas, ¿no? Sí, de la perspectiva de infancias, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, recuerdo que en una de las regiones en donde estuvimos, justo nos decía un director ya grande, que era muy difícil las nuevas generaciones hablar con ellas porque de todo se enojaban y de todo te demandaban y de todo te denunciaban, ¿no? Y ese es un hecho que, bueno, yo como abogada digo, bueno, pues qué bueno que hagan uso de sus derechos, de la facultad que tienes, pero también tienes que hacerte corresponsable, ¿no? O sea, esta parte de que tú bien decías, de que los acuerdos antes eran verbales y que ahora tenemos que llegar a estos espacios ya con una carpeta integrada, ¿no? Sí. Con un chorrocientos de pruebas de que mira, pues tu cría no es la mejor cría que digamos, ¿no? También hace, también deshace y no cumple con sus responsabilidades, que es hacer la tarea, ¿no? Sí, fíjate que las escuelas ahí más bien sí estamos en un cambio generacional en las escuelas con nuestros docentes. Muy fuerte. Es un cambio generacional enorme el que tenemos porque precisamente hay un choque de edades precisamente con estas necesidades que tú estás hablando con nuestros estudiantes, porque pues, por un lado tenemos a los chavos que no dejan de ser rebeldes, finalmente están en un proceso de desarrollo, y por otro lado tenemos a los maestros que estaban acostumbrados a trabajar de manera punitiva, ¿no? Claro. Con una disciplina más militarizada que estaba establecida en reglamentos escolares. Entonces, fíjate que es bien interesante porque por ahí del año 2015 UNICEF hace un pronunciamiento y recomienda que las escuelas migren de reglamentos escolares a normas de convivencia o acuerdos de convivencia escolar, que precisamente es este trabajo de corresponsabilidad en el que se tiene que escuchar a todas las partes involucradas en un proceso educativo en materia de convivencia escolar y que obliga precisamente a las instituciones educativas a escuchar las necesidades que tienes tú como padre de familia con el uniforme, el corte de cabello, los tenis, que no deben de ser obligatorios por cuestiones de derechos humanos, de libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, desarrollo de la personalidad y demás. Oye, y de que dos sentencias... Y que las escuelas quieren seguir obligando a los chavos al corte de cabello obligatorio, de casquete corto, a los tenis, al uniforme, cuando las posibilidades socioeconómicas de la localidad donde está la escuela no lo permiten. O las necesidades, por ejemplo, yo recuerdo una de las sentencias que tú nos explicabas en estos procesos de la chica que no quiere usar la falda porque ella en el trayecto de su casa a la escuela vive el acoso callejero sexual. Sí, entonces claro. Ella decide ponerse un pantalón porque para ella es más seguro andar en pantalón que andar en falda.
Sí, yo les digo mucho a las escuelas cuando vamos a dar estas charlas o estas capacitaciones, les digo, maestros, si ustedes se están centrando en temas de uniforme, cortes de cabello, les digo, y ahorita ya tenemos broncas que tienen que ver con identidad de género que nos obligan a tener que estructurar totalmente, reestructurar todo en la escuela para ser más incluyentes. Tenemos casos ya de escuelas con baños neutros, precisamente porque así es la necesidad que tenemos actualmente. Entonces, las escuelas todavía o algunos docentes quieren centrarse en broncas que tienen que ver, te digo, con tenis, con cortes de cabello, uñas, y que son cuestiones que tendrían que abordar de una manera más propositiva, de emitir recomendaciones más en los acuerdos de convivencia escolar, escuchar las necesidades que se tienen en las escuelas, en la sociedad donde está tu escuela, para poder precisamente adaptar estas normas de convivencia y estos acuerdos que nos permitan entablar una relación personal con la comunidad de manera más cercana y apegada precisamente a las necesidades que se tienen. Fíjate, ahorita estoy pensando, justo cuando estás explicando, de que en estos acuerdos de convivencia escolares ya tenemos que transitar de este espacio militarizado a un espacio de derechos humanos. Porque anteriormente, bueno, yo tengo acá una rajadota de que la maestra se enojó un día y me agarró con la regla, ¿te acuerdas? Las largotas con de fierro. madera, ¿no? Ajá, sí, claro. con la puntita de fierro y tómala, me la dio, ¿no? Me abrió toda. Entonces, yo recuerdo esas experiencias y para mí la escuela primaria era horrible, era lo peor que podía existir en ese momento, ¿no? Claro. Y entonces veo que al día de hoy mi hija sigue teniendo como estos espacios de yo soy la adulta y la adulta dice, ¿no? Entonces, esto tenemos que empezar también nosotros a entender que hay una diferencia de cómo nos educaron antes a cómo tiene que ser la educación el día de hoy, porque todo va evolucionando, todo tiene que ir cambiando. Las necesidades, los derechos humanos ya en este país desde el 2011 ya son la materia más importante y sobre todo hablando de niñas y niños, ¿no? Entonces, esto que tú me dices, yo recuerdo que al inicio del ciclo escolar yo todavía estoy firmando un reglamento. Sí, todavía. Y las escuelas se piensa o se tiene la idea errónea, sí, de que porque ya firmaste el reglamento, ya estás obligado a acatarlo. No puedes firmar un documento contrario a derechos humanos, como tú bien lo estás mencionando. Pero es esa resistencia por parte de las figuras educativas que sí tenemos todavía y que nos está tocando precisamente hacer ese cambio generacional, tratar de generar esa conciencia en los docentes para que migren precisamente a trabajar apegados a derechos humanos, derechos de niñas, niños y adolescentes. Y convertir esa figura docente que anteriormente era impositiva en mediadores facilitadores de la información, porque están acostumbrados a que la educación tiene que ser de manera punitiva y ordenando. Entonces es la parte compleja, Tsitsi, porque al ser tú un mediador facilitador de la información, te obliga a ti como docente ceder esa estafeta al alumno, escuchar las necesidades que tienen y tú dirigir precisamente los procesos de enseñanza y aprendizaje y de convivencia escolar de una manera en la cual también cedas el control a ellos. Y ceder el control para que también sean personas que puedan generar precisamente estos ambientes de convivencia que sean favorables para que no vengan a violentar los derechos de sus compañeros. Yo les digo mucho, si tú utilizas a este chico problema que tú tienes en tu salón de clase, que es el más inquieto, que es el que pega, el que raya, el que nunca se está quieto dentro del salón de clase, si tú lo usas como una figura de apoyo para generar una convivencia escolar más sana, créeme que te va a mejorar el ambiente de convivencia en la escuela. ¿Por qué? Porque no lo vas a poner a que porque es el inquieto, porque es el que hace violencia, lo vas a poner a que genere la paz en el salón. No, pero lo vas a hacer, lo vas a usar para que este chico o chica sea el que te ayude a documentar, el que te ayude a registrar, el que te ayude a reportar, moverlo, ¿no? Sacarlo precisamente de esa figura que ya lo tienes tú señalado, porque normalmente este tipo de chicos son señalados de que son los violentos, y precisamente se genera un estigma ya en José Luis Yepes, que es el chiquillo inquieto, ¿no? Ajá, sí, Chiavalos, que era la que terminaba la tarea y hacía... Entonces, cuando lo trasladas a un ambiente propicio de aprendizaje más incluyente, utilizar estos chicos
para que ellos también puedan abordar o ayudar a abordar los problemas de convivencia escolar, créeme que te cambia. Y te cambia porque generas un ambiente totalmente diferente, pero eso tiene que ver con acuerdos. Y los ojo, acuerdos que ¿no? O puedas sea, porque establecer. eso no quiere decir que los papás y las mamás que estamos afuera, nos vamos a, firme un reglamento, entonces yo no me tengo que sujetar. Pues no. O sea, lo que tú nos estás compartiendo tiene que ver con esa actividad que tiene que hacer la escuela al interior, pero afuera también nosotros tenemos que hacer cambios, y son cambios importantes, porque si mi hija o mi hijo ya está etiquetado como el problemático, como la persona inquieta, como el que hace de todo el relajo, yo como papá, como mamá, tengo una responsabilidad mayor para entonces apoyar a mi hijo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi hija, mi hijo es así? Porque no es de la nada, o sea, puede ser que tenga un TDA, un TDAH, claro, tenga una circunstancia neurodivergente que tengo que atender, y que no puedo decir, pues la escuela no lo hace, yo tampoco. Sí, y fíjate que muchos padres de familia se cuelgan precisamente de los derechos humanos y de que no se les puede negar el acceso a la educación a sus hijos, tal cual lo establece el artículo 3º constitucional, y que es el artículo en el cual se basan para no correr a los alumnos, ¿no? de las escuelas. No les podemos negar el acceso a la educación. Sin embargo, sí podemos establecer los acuerdos bajo los cuales vamos a trabajar como padres de familia con la institución. Esa parte que sí nos toca como padres de familia, de corresponsabilidad con el proceso educativo y de convivencia escolar en nuestros centros educativos. Sin embargo, sí pasa algo también muy importante y que me gusta abordarlo también desde el protocolo de actuación en casos de violencia, porque como te lo decía al inicio, tenemos que saber diferenciar hasta dónde sí es competencia de la escuela y hasta dónde no. Y precisamente es ahí donde entra esta figura de los padres de familia, tutores o cuidadores, porque son las figuras que tenemos, que nos permiten precisamente tratar de abordar las problemáticas con ellos, y que ellos también contribuyan para que los alumnos puedan precisamente o tomar una terapia psicológica, en dado caso que se requiera una asistencia de un psiquiatra, que también es importante, y acudir precisamente también nosotros como padres de familia, estas charlas de escuelas para padres que también generan las escuelas, y que es triste ver que luego también no asisten los padres de familia. Tenemos un montón de escuelas que de verdad también se esfuerzan mucho por generar un ambiente propicio de convivencia en las escuelas, y que luego los padres de familia no van, y no van escudándose en el trabajo, en que no tienen tiempo, en que son temas que para ellos no resultan de importancia, y que finalmente también eso hace que los padres de familia no se involucren en los procesos no solamente de enseñanza, sino de convivencia, y es ahí donde está también una brecha enorme, porque no hay colaboración por parte de los padres de familia. Bueno, este programa se llama Revolución de las Conciencias, y entonces en 1 minuto, 2 minutos, porque ya el tiempo se nos fue rapidísimo esta entrevista. Sí, claro. Platícame, o platícanos más bien, o danos un consejo, o algo que tú nos quieras compartir, Yepes, de que tenemos que revolucionar la conciencia de quienes nos están escuchando, de quienes somos tutores, cuidadores, madres o padres de familia, y que tenemos alguna situación como esta que tú nos has estado platicando, y que no es el niño que acosa o la niña que acosa, sino la otra parte, ¿no? Tengo un hijo que me hablan a cada rato porque está generando violencias. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para estas madres, padres, tutoras, cuidadoras? Fíjate que en resumen, me gustaría más bien hacer los dos consejos, tanto para la escuela como para padres de familia. Si escuela, aplicar lo que nos establece la nueva escuela mexicana, utilizar los instrumentos que tenemos, no solamente de enseñanza y aprendizaje, sino también en materia de convivencia, porque créeme que eso les puede ayudar a las escuelas a fomentar un ambiente diferente en las instituciones educativas. Migrar de trabajar con lo punitivo a trabajar con lo incluyente y apegados a derechos humanos, para convertirnos precisamente en esos mediadores facilitadores de información que se necesitan actualmente en las escuelas. Y por otro lado, los padres de familia que de verdad se involucren en los procesos de enseñanza, aprendizaje y de convivencia de sus hijos, porque resulta importantísimo que ellos se puedan involucrar en estos procesos para que también el desarrollo de sus hijos venga a ser también más apegado a derechos humanos. No solamente tomar las escuelas como la guardería en la que nuestros hijos van a estar de 8 a 2 de la tarde, sino que también sean el espacio que nos permita a nosotros como padres de familia poder
fomentar esos valores que desde casa se están enseñando, que en la escuela vengan a convertirse a diversificar la manera en la que nuestros hijos puedan convivir en sociedad con otros individuos. Entonces, me parece importantísimo que los padres de familia pongan atención en las conductas que presentan sus hijos, que no son normales, el aislamiento, las agresiones, los cambios de humor de manera repentinos, que si bien es cierto puedan ser normales, pero que pongan más atención en este tipo de conductas para que ayuden a las escuelas también a que puedan documentar, a que puedan aplicar acciones diferentes y ayudar en las recomendaciones que pueda hacer la escuela para recibir un apoyo psicológico. Es buenísimo que reciban un apoyo psicológico los hijos y nuestros hijos, porque les ayuda a regular sus emociones de manera más positiva. Entonces, involucrarse padres de familia. Eso me encanta, porque la parte de empezar a atendernos con una psicóloga o un psicólogo, o sea, especializados en la atención de la salud mental, no porque estemos locas o locos, sino porque necesitamos herramientas para poder trabajar con nuestras emociones, y es algo que no tenemos ahora. Y pues estamos con el celular, estamos con los juegos estos tan violentos. O sea, yo a mi hija le tengo restringido a ciertos juegos porque de repente se pierde, ¿no? Y empieza a enojarse y todo. Y es cuando digo, no, espera, esto no es para ti porque tú no tienes el control sobre eso. Y entonces, ¿cómo permitimos, no? Como madres, padres, permitimos que nuestras infancias, nuestras adolescencias se estén contaminando de algo que no tienen ni control, pero además les genera este sistema violento en su psique, ¿no? Me encanta ese consejo. Eso tenemos que seguirlo, y además no solamente porque tengamos un problema en la escuela, ¿no? Sino porque es importante tener la herramienta del control de mis emociones, no sobre la otra persona. La otra persona, pues, a ver cómo le hará, pero yo tengo que hacerlo. Sí, es un tema enorme, Sitsi. La verdad es que no nos alcanza el tiempo para abordarlo normalmente. Pero aquí te volvemos a invitar, no excelente, te preocupes. yo con todo gusto los acompaño. La verdad es que me encanta hablar del tema. Es un tema que trabajamos todos los días y que realmente nos apasiona, porque creemos que, o al menos te lo digo por los compañeros que tenemos en el COPREVEM, son compañeros de verdad bien comprometidos con la labor en materia de convivencia escolar, y que unos desde la parte educativa, otros haciendo algunas recomendaciones psicológicas, otros desde la parte legal, que estamos tratando también de hacer algunas recomendaciones. Pero créeme, es un tema hermoso, les digo yo, la neta es que me encanta. Es un tema súper amplio que abarca no solamente derechos de niñas, niños y adolescentes, incluso abarca derechos laborales de nuestros compañeros trabajadores, hasta donde sí, hasta donde no. Entonces es un tema bien interesante, Sitsi. Yo te agradezco muchísimo el espacio, y de verdad un gusto poder acompañarte. Rápido, porque nos queda un minuto. ¿Cómo yo, como mamá, papá, tutora, cuidadora, puedo acercarme con ustedes a recibir pues el apoyo? Sí, pueden acercarse a las oficinas, están ahí en Ciervo de la Nación. Ahí están las oficinas del Consejo Preventivo. Es un cubículo que está en la parte de atrás de Secretaría de Educación, mejor conocido ahí frente al estacionamiento de funcionarios, les decimos nosotros. Tenemos también correo electrónico. La verdad es que no lo traigo ahorita a la mano, pero si gustas te lo paso, y lo publican en Cintillo para que se puedan informar y sin problema se les puede atender para la recepción de denuncias. Y pues bien, muchísimas gracias. Bienvenido siempre que tú quieras venir a abordar el tema. Es importantísimo estar hablando del tema, porque parece que es un evento, fueron 2 eventos, ya pasó otro evento y no pasa nada. Claro. Y no, es importante estarlo mencionando y estarlo visibilizando. Te agradezco. No, porque te tomaste un día de tus vacaciones para venir a acompañarnos a este espacio, y la verdad es que estoy muy agradecida, Yepes, porque hablar de este tema no es con cualquiera. Tiene que ser alguien que ha estado especializándose, trabajando el tema, y bueno, pues qué mejor que tú, que tienes tanta pasión para explicárnoslo. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube, en Insta, en Twitter, y ahí les estamos leyendo sus comentarios. Muchas gracias a quienes nos apoyan con su like y quienes comparten. Estamos en Sistema Michoacano de Radio y Televisión.